Gloria a Dios, bendiciones para todos en este maravilloso día, un día más, una oportunidad más que nos da el Señor para vivir aquí en medio de su creación, de su perfecta creación. Bienvenidos a todos a su programa Voz del que clama en el desierto a través de su emisora Bellavista Inspiración en los 103.6 de la FM en el dial, y también nos puede ver y sintonizar a través de los canales de Facebook Live, de YouTube, de Instagram y aparte también de las prédicas en TikTok. Un día maravilloso, último día del mes de abril. Y vamos rapidito, se acabó el primer tercio del año y nos encaminamos ya a buscar mitad del año. De modo que es tiempo de buscar a Dios, buscarlo mientras puede ser hallado. Es tiempo todavía. Dios siempre tiene ahí los brazos abiertos esperando a sus hijos. No le crean a todo aquel que dice que es que con lo que tú has hecho Dios no te va a perdonar. Dios es amplio en perdonar. Dios es misericordioso. Dios siempre tendrá una oportunidad. Es usted el que tiene que tomar la decisión de buscar a Dios. Dios está ahí esperando como un padre espera a sus hijos. Bendiciones para todos. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujes Fuentes, adscrito al ministerio de la Iglesia Internacional al que vive y reina, pastoreada por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo de Solano. Para ellos un saludo muy especial, para toda la congregación, también para mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, para mis hijos Shirley, Brian, Grace Paola y Marco David, en el nombre de Jesús. Un día maravilloso, es un día en el cual seguimos obedeciendo la palabra del Señor, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, en el nombre de Jesús. Entonces, hoy nos disponemos nuevamente a hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer, que es a predicar su palabra, a enseñar, a arrebatar almas para el Señor, para quitárselas al enemigo. Para eso estamos aquí, para trabajar para el Señor. Maravilloso día. No es día para que estés triste. Hoy es un día de oportunidades. Sabemos que hay problemas, que hay desempleo, que pasan cantidades de cosas, pero todas las cosas que están pasando, si usted se da cuenta y lee la palabra, lee la Biblia, todo lo que está pasando está escrito. Por lo cual también la Biblia también dice qué sigue y cuál es el final de esta historia. Para muchos es difícil a veces creer, pero todo está revelado en las Santas Escrituras. Todo lo que ha pasado está escrito, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar está escrito en este maravilloso libro dado por Dios para nosotros. Vamos en esta hora a estar orando para colocar en manos del Señor este tiempo que es de Él, para Él, en el nombre de Jesús. De modo que yo los invito a todos ustedes que siempre se disponen a escuchar este programa, para que cierre sus ojos e incline su rostro en reverencia al Señor, y vamos a orar. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, glorificamos, Señor, tu santo nombre. Glorificamos también, Padre mío, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y bendecimos y glorificamos el nombre de tu glorioso y poderoso Espíritu Santo. Señor, tú eres el único Dios nuestro. Tú eres el Dios viviente, tú eres el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. La tierra, Señor, es tuya y su plenitud, el mundo y los que en ella habitamos, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, de Eliseo, de Moisés, de Josué, de Samuel, de David, y también eres mi Dios. Tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador. Tú eres mi escondedero, mi refugio, mi roca fuerte. Tú eres, Señor, el todo en mi vida, Señor. Tú eres el que me das el alimento, el calzado, el vestido, el aire que respiro. Todo me lo das tú, Dios mío. Todo depende de ti, Dios amado. Te pedimos, Dios, en esta hora que nos guíes, Señor. Guíanos, Dios mío, en esta hora en lo que vamos a hablar, Señor. Y guíanos durante todo el día en todo lo que vayamos a hacer, Señor. Guía, Señor, nuestros pensamientos.
Guíanos en lo que vamos a ver, en lo que vamos a escuchar, en lo que vamos a hablar, Padre, en el nombre de Jesús. Cúbrenos, Dios, con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Te pedimos perdón, Señor, perdón por todo pecado con el cual te hayamos ofendido, Padre, en el nombre de Jesús. Reconocemos que somos pecadores, Señor, porque somos carne y somos débiles. Pero te pedimos, Dios, que nos des dominio propio, que nos des voluntad para hacer tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Danos fortaleza, Dios. Líbranos de todo mal, Padre, en el nombre de Jesús. Y líbranos, Señor, de toda tentación, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te pido, Dios, en esta hora, Padre Santo, que tomes el control de esta cabina de transmisión, que tomes el control, Dios mío, del servicio de internet, del servicio eléctrico, de los computadores, de las cámaras, de cada cable, Señor, que se utilice para llevar aquí esta transmisión hasta lo último de la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que tomes el control absoluto de lo que vamos a hablar, Dios. Que tomes el control de todo este pueblo que en esta hora, Dios mío, está escuchando este programa Voz del que clama en el desierto. Te pedimos, Dios, en esta hora que reprendas, Dios mío, todo espíritu que se quiera interponer en la predicación de tu palabra, Dios. Todo espíritu ladrón que se quiera llevar la semilla que aquí sembramos, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y lo declaramos sin poder, sin autoridad y los arrojamos a los abismos en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate, Dios, en esta mañana. Glorifícate, Señor, entre tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Mira todas estas personas que a esta hora, Dios mío, están dispuestas allí, Dios mío, para ti, Padre, que están alrededor de tu mesa para degustar de tu palabra, para alimentarse con tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Mira sus necesidades, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Dios mío, a todas estas personas que están enfermas, Padre, en el nombre de Jesús, derrama una unción de sanidad sobre ellas, en el nombre de Jesús, posa tu mano sobre ellas, porque solamente una palabra tuya bastará, Dios mío, para que sean sanos en el nombre de Jesús. Señor, llévate toda tristeza, llévate toda angustia, todo dolor, toda duda. Padre, en el nombre de Jesús, provéele empleos a los que no lo tienen, Padre, en el nombre de Jesús. Los que sientan, Dios mío, depresión, llévate, Dios mío, toda depresión en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte en esta hora se va en el nombre de Jesús y que puedan ellos sentir tu abrazo, Padre, tu amor. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios mío. Llévate todo espíritu de drogadicción, de alcoholismo, en el nombre de Jesús, todo espíritu de violencia, espíritus derramadores de sangre, en el nombre de Jesús, Señor. Mira, Dios mío, a cada corazón, mira a cada país, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, por las situaciones en que están viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de cada país, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por Colombia, nuestro país, Señor. Oramos, Dios mío, por los policías, Padre, que están bajo amenaza, en un plan que se denomina Plan Pistola, en donde están matando a los policías por dinero. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de ellos. Padre, mira que son padres, que son hijos, que son esposos. Padre, en el nombre de Jesús, y cada vez que uno de ellos cae, hay dolor, Padre, en sus familias. Cúbrelos, Dios, con tu manto protector, con tu sangre preciosa, Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Lleva a todos estos grupos rebeldes, Dios mío, al arrepentimiento, Padre, en el nombre de Jesús, a un arrepentimiento sincero, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, toma el control de nuestro país, Dios mío. Perdona tanta corrupción, Padre, tanta violencia, tanto derramamiento de sangre, tanto narcotráfico, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate en este país, Dios mío, que tanto te necesita, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios, por nuestras autoridades superiores, por el presidente, Dios mío, por los senadores, por los ministros, Dios mío, para que tú te reveles a ellos, Padre, en el nombre de Jesús, que tengan un encuentro personal contigo, Dios amado,
en el nombre de Jesús, porque si así como tú te le revelaste a Saulo de Tarso y después es el reconocido apóstol Pablo, en el nombre de Jesús, así también te revele, Señor, a nuestro presidente, a nuestros senadores, a los alcaldes, a los gobernadores, a los concejales, a los diputados, a los ministros, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por ellos, en el nombre de Jesús, por su conversión, Padre, por una experiencia personal contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tú escuchas nuestras oraciones, que estos ruegos llegan delante de tu trono, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, guíame en esta mañana para predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Nosotros que estamos en esta cabina y toda la persona que esté oyendo y viéndonos a través de las redes, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Estamos en guerra. Y el tema de hoy lo he titulado Pelea la batalla con las armas que Dios te dio. Pelea la batalla con las armas que Dios te dio. Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10 hasta el versículo 20. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios, que está aquí con nosotros y también está con cada uno de ustedes en el lugar del mundo en donde se encuentre. Dice así la palabra del Señor. Tiene un título que se llama, un título que dice la armadura de Dios. Versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Y vamos también a leer en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas.
y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Estamos hablando de Goliat. Entonces, ¿qué vemos allí? Que el rey Saúl se ha quitado toda su armadura y se la coloca a David. David la desecha, no porque le quedó grande, sino porque él no se acomodaba a esa armadura, pues él nunca había usado una armadura. Él desecha esa vestimenta, o ese equipaje, o ese equipamiento que le da a Saúl, y él se queda con el que él traía, con el que Dios le había dado. Entonces dice que tomó su cayado, y tenemos que el cayado es un símbolo de autoridad y es un arma defensiva y ofensiva que usaban los pastores. Nos habla allí también el texto de un zurrón. El zurrón es una bolsa que servía para transportar víveres o artículos de viaje. El zurrón palestino era una piel de cabra entera curtida. Los pastores y campesinos la llevaban colgada de la espalda, asida o amarrada o ceñida mediante una correa. Las piedras lisas que tomó David del arroyo indican que mucha agua había pasado sobre ellas y las había pulido y les ha dado una consistencia interna. O sea, todo lleva un proceso. Ahora, los varones que han prestado el servicio militar, aunque ahora también las mujeres lo prestan, los varones que han prestado el servicio militar conocen y saben que a cada soldado se le entrega una dotación o un equipamiento. Esta dotación que se te da es personal y es intransferible. Esto quiere decir que no se presta. Eso es personal. ¿Qué se le entrega a un soldado? Se le entrega un camuflado, o sea, un uniforme camuflado que le permite mimetizarse de acuerdo a la zona en donde va a estar. Si va a estar en la selva, es un camuflado verdoso que le permita camuflarse entre las plantas. Si usted ve el uniforme de los soldados que están en batalla en el desierto, lo vas a ver que ya no es verde, sino amarillo. ¿Para qué? Para que pueda mimetizarse con el sitio en donde está. Entonces se le entrega un camuflado, se le entregan franelas que le protejan del sudor, se le entrega un casco que le va a proteger la cabeza, botas que le protegen los pies, se le entrega un portacomida y un recipiente para agua, y cuando se va al monte se lleva ración de comidas. Se le entrega un fusil y municiones, los cuales se entregan después del juramento de bandera. En el Evangelio estamos haciendo parte de un ejército con mucho más poder que el ejército terrenal. Y aquí el comandante en jefe se llama Jesucristo, el general de generales. Y Él nos entrega una dotación más letal que la que se le entrega al ejército terrenal. Aquí las armas no se entregan después del juramento de bandera. Aquí las armas las recibe cada soldado al momento en que confiesas a Cristo como tu Señor y como Salvador. Ahí recibes todo el equipamiento.
cuando tú reconoces a Jesús como Señor y como tu Salvador. Hay similitud entre los dos ejércitos, pues en ambos ejércitos las armas que Dios te da son intransferibles, son para ti. Cada uno tiene que pelear la batalla con las armas que Dios le dio. Por eso es lo que te das cuenta que lo que le funciona al uno no le funciona al otro, porque cada quien tiene su propia dotación y a todos no se le da de pronto lo mismo. Usted, mi amado hermano, usted no puede vivir de la oración del pastor. Usted no puede vivir de la oración de su hermano. Usted no puede vivir de la oración de todo el que se encuentra, de cada amigo de la congregación. Usted tiene armas poderosas que ha tenido todo el tiempo suficiente para aprender a manejarlas con excelencia. ¿Qué pasa? Que a todos se nos entrega un equipamiento y muchos no lo utilizan. Y por eso empiezan a llamar a su pastor a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, que no dejan dormir al siervo, porque en el techo sienten un ruido. Ajá, ¿y qué hace con tu armamento? El armamento debajo de la cama. El único armamento que sirve es el del pastor. Y empiezan a llamar a los pastores a las 2 o 3 de la mañana porque sintieron un ruido. Pues levántese ahora y enfrente. ¿Usted tiene con qué? Y se olvidan de que el pastor tiene familia, de que el pastor también tiene que descansar, que el pastor tiene otras obligaciones que hacer. Y empiezan a llamar, ¿por qué? Si usted está equipado para hacerle frente al enemigo. ¿Por qué desconoces lo que Dios te ha dado? Oseas en el capítulo 4, versículo 6 dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Muchos tienen las armas, o todos tienen las armas, pero muchos no las conocen. No saben ni cómo se aplican. En la guerra, porque como cristianos estamos en guerra, el enemigo no te tira flores, el enemigo no te va a tirar chocolates, el enemigo no te va a tirar heladitos, no, el enemigo no te va a tirar besitos, el enemigo trata de matarte y usa también las armas que él posee para lograr su propósito, para buscar su objetivo, que es destruirte. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo, el adversario Satanás tratará de desarmarte, de quitarte las armas que Dios te ha dado. Y una vez que el enemigo te las quita, te toma como rehén o te aniquila. Pero en ambos casos va por ti para acabarte. En el ejército terrenal, cuando un combatiente cae, su compañero más cercano tiene la obligación de recuperar el armamento y de recuperar el cuerpo también de su compañero caído en combate. Pero en el ejército espiritual sucede algo inusual. Sucede algo inusual. Cuando un combatiente cae, los que están cercanos a él le caen encima, lo masacran con sus críticas, con sus murmuraciones, con sus comentarios, lo atacan inclementemente con un arma bien poderosa que Santiago describe en su libro como un arma letal llamada la lengua. La lengua, peligrosa, mal manejada. Y como hay similitud entre los dos ejércitos, la obligación del guerrero espiritual es levantar al caído. La obligación es ayudarlo, fortalecerlo, orar por él, poner en práctica la misericordia,
porque si no lo haces, prepárate para caer, y así como no tuviste misericordia de aquel que cayó, tampoco la van a tener contigo. De modo que al caído hay que darle la mano, hay que ayudarlo a levantar. Acuérdense que todos podemos caer. No es que porque somos el que se las sabe todas, el que se sabe la Biblia desde el principio hasta la última letra, el que es el pastor, el apóstol, el título que quieras. Todos podemos caer en cualquier momento. Y así como otros caen, nosotros tenemos que ser misericordiosos y ayudarlo a levantar. Es nuestra obligación, en vez de ponernos a murmurar, a criticar y hacer reuniones para hablar de sutanito, de perencejito, que mira lo que hizo, cómo era, y eso que se la, y eso que era, y darle dedo. Acuérdense que todos podemos caer. Hay que estar en oración y estar pendiente y estar orando. Ahora, si usted sabe que alguien está en pecado, en vez de ponerse a murmurar, ora por él. Ora antes de ir a hablar con él. Porque si tú sabes que está en pecado, primero ora y después ve y habla con él. Y trata de hacerlo volver al camino, para que alcance de Dios misericordia. Cuando tú usas bien la dotación que Dios te dio, el reino de las tinieblas tiembla, se preocupa y te va a atacar, porque sabe que tienes poder para deshacer las obras del diablo, porque sabe que le puedes hacer daño, porque sabe que le haces daño. Ahora, hay cristianos que el diablo no ataca, y no es porque los respete o porque les tema, sino porque les resultan totalmente inofensivos. Inofensivos. Parece que tuvieran un tratado de paz. Ni tú me atacas, ni yo te ataco. Y esa no es la idea. La idea es que tú ataques permanentemente las tinieblas, que deshagas las obras del diablo. Eso es lo que tenemos que hacer. La Biblia enseña que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, y nos está mostrando allí una organización y un orden jerárquico. Por lo tanto, es tiempo de dejar de jugar al cristiano. Es tiempo de dejar de jugar al cristiano, porque el diablo no está jugando a ser diablo. Ciñámonos todos los lomos con la verdad de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Ceñirse es apretarse, ajustarse, amoldarse, someterse. O sea que tenemos que someternos, ajustarnos a Jesucristo. Debemos someternos y sujetarnos a Él y a su palabra sin ningún tipo de reparos. No es el Evangelio el que se tiene que ajustar a nosotros, como algunos están pretendiendo. Nosotros somos los que tenemos que ajustarnos a Dios, no Dios a nosotros. Y nos habla de justicia. Nos habla de justicia, que es una virtud que nos lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Y dice también, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto significa prontitud para servir a Dios. El significado de ser apresto es que el cristiano sea rápido para entender su deber. Es por lo tanto una actitud permanente y atenta para aprovechar cualquier ocasión que se presente para predicar el Evangelio de Jesucristo. En cualquier
momento hay una oportunidad para predicar. Puedes predicar al que va al lado tuyo en el bus. Puedes predicar a cualquier persona donde tú llegues en cualquier oficina. No vas a predicarle una hora, pero sí puedes decirle una porción de la palabra, darle aliento. Hay muchas personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de esperanza. Hay mucha gente que está haciendo lo malo y está esperando que alguien le diga, ve, lo que estás haciendo está mal. Endereza el camino, endereza el rumbo. Dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, el escudo, con que podáis apagar todos, no dice una parte, todos los dardos de fuego del maligno. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es creer, fe es obedecer. Si usted cree que Jesús derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, ningún dardo de fuego del maligno llegará a tu vida. Si Él venció, yo venceré y ustedes también vencerán. Toma el yelmo de la salvación. ¿Dónde va el yelmo? En la cabeza. Cuando usted ve la coraza de los guerreros, lo que lleva en la cabeza, eso se llama yelmo. Porque el Señor te indica que protejas tu cabeza, porque en la mente es donde se libran las más grandes batallas. Allí es donde se puede decir que desequilibrar la batalla, porque tú eres quien decide qué es lo que vas a hacer. Tú eres quien decide. Y fíjense allí lo importante de la cabeza. Porque a través de los ojos te formas una idea y enseguida el cerebro te la procesa. Es la cabeza, es tu mente en donde se van a librar las más grandes batallas. Yo quiero hacer tal cosa. Pero tú eres quien decide. Tú eres quien decide. Tú estás en la calle y estás viendo cantidades de mujeres hermosas, mini vestidas y mostrando más de lo que deberían mostrar y ya no dejan casi nada a la imaginación. Y entra por tus ojos y lo procesa tu mente y tú decides qué es lo que vas a hacer. Tú decides. ¿Le propongo o no le propongo? Tú tienes el discernimiento y el conocimiento de si está bien o está mal y empiezas a batallar. Pero si desechas la idea, de una vez te habrás salvado y te has librado de la tentación y te has librado del pecado. Pero si le empiezas a dar vuelta, como el ave, ahí en la copa del árbol dando vueltas hasta que aterriza. Si tú dejas que esa idea te aterrice en la cabeza, te pone huevos el ave, el pensamiento incuba ahí en tu cabeza y va a empollar y vas a sacar un pajarito y ese pajarito aquí es un pecado. Te va a llevar a pensar cómo lo hago, que mi mujer no se dé cuenta, que el marido no se dé cuenta, que no sé quién no se dé cuenta y terminas cayendo en pecado. Entonces, es en tu mente donde vas a librar las más grandes batallas. Es en tu mente y tú eres el que vas a decidir qué es lo que vas a hacer. Romanos capítulo 10, en los versículos 9 y 10, te dicen, te indican cómo tienes acceso al yelmo de la salvación. 10:9, Romanos 10, versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire cómo actuamos cuando tenemos el yelmo de la salvación. El enemigo te dice, pecaste, Dios no está contigo. A lo que respondemos, mi salvación no depende de lo que yo haga,
sino de lo que Cristo ya hizo por mí. Mi salvación no depende de lo que yo haga, sino de lo que Cristo ya hizo por mí. El enemigo te dice, Dios no te ama. Y nosotros respondemos, si no me amara, no habría dado la vida de su Hijo por mí. Palabra contra palabra. Pero como la palabra que tú pronuncias es palabra de Dios, el enemigo tiene que retroceder. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra. Tomar es asir, agarrar, poseer. Y para tener posesión de la palabra, tienes que conocerla. Tú no puedes hablar de lo que no conoces. Tú no puedes tener lo que no has manoseado, lo que no has tocado, lo que no has leído. O sea, de que en tu vida debe estar el ejercicio de leer diariamente la palabra del Señor, la Biblia, las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, debemos tener la costumbre alimenticia espiritual semejante a la costumbre alimenticia física. Si así, mire la costumbre de alimentarnos físicamente. Nos levantamos, estamos pendientes del desayuno. Al mediodía de almorzar y en la tarde de cenar. Y esa misma costumbre espiritual debemos tenerla, que también desayunemos espiritualmente, lea la palabra. Que al mediodía puedas leer la palabra de Dios y que en la noche también leas una porción de la palabra del Señor. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quieres? Es que oremos los unos por los otros. Y por mí, versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren por mí también. Oren por mí. Para que cuando yo abra mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es aquí en donde está la parte quizás más importante. La oración, la comunicación con Dios, la comunión con Dios. Y es lo que en estos momentos está causando más debilidad entre el pueblo de Dios. Y los está distrayendo. El enemigo está enviando ataques al ejército de Dios. Les está causando distracción. Lo distrae para que no ores. Estás orando y empiezan a venir pensamientos que te desvían del propósito. Te envía sueño, te envía distracción, te envía hambre y te evita que tú ores. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que más está distrayendo al pueblo de Dios? El celular. El celular. Hay gente que ya casi no duerme por estar pendiente del celular, del Facebook, de YouTube, del Instagram, de TikTok, de cuánta cosa. Hay muchas cosas buenas que vas a encontrar ahí. Predicaciones de hombres reconocidos de Dios, y también vas a encontrar predicaciones bien torcidas, desviadas de la palabra del Señor. Por eso es necesario que te instruyas en la lectura de la palabra, para que cuando llegue palabra que no está alineada con Dios, tú puedas decir, eso no es cierto.
Por eso Jesús les dijo cuando dio las señales antes del fin, lo primero que les dijo fue, mirad que nadie os engañe. Y la única forma de que usted no se deje engañar es que usted tenga conocimiento de la palabra. Lea, lea, lea. La gente va a la iglesia y llevan la Biblia en el celular. Llevan la Biblia en el celular. Ya mucha gente no lleva Biblia a la iglesia. La Biblia va en el celular, en una aplicación. Y resulta que cuando están leyendo la palabra en el celular, les entró un mensaje de WhatsApp y no se aguantan el deseo de verlo. Y te interrumpe, te distrae, te saca. Ya, esto ha sido la mayor distracción que puede haber y que el enemigo ha enviado. Buenísimo, bien utilizado. Pero si te dejas dominar por el celular, hasta el sueño pierdes. El enemigo está evitando que tú ores. Ahora, después de analizar la armadura de Dios, te quiero decir que la armadura de Dios no te la puedes poner por medio de una oración, que al momento en que vas a orar es que pretendes ponerte la armadura. Ahora me pongo la armadura. No, la armadura de Dios tú te la pones a través de un estilo de vida en santidad, cuando hablas con verdad, cuando eres justo, cuando estás presto a servir y a predicar la palabra, cuando estás cuidando tus pensamientos, cuando estás leyendo la palabra y cuando te ejercitas a diario en la oración. Allí tienes la armadura de Dios puesta a través de tu diario vivir, de cómo estás llevando tu vida. La armadura de Dios no se coloca mediante un ritual religioso. Es un estilo de vida. Verdad, justicia, apresto, fe, yelmo, espada. Es un estilo de vida. Con estas armas debes librar la batalla. No te pongas a inventar y a buscar armas ajenas. Pelea con lo que Dios te ha dado. Pelea con lo que Dios te dio. Goliat estaba humillando al pueblo de Israel y a Saúl le estaban temblando las piernas. Era Saúl un hombre de guerra. Y usted puede ver a través de la palabra que Saúl comete un error, y es que le entrega su dotación a David. Se quita todo para dárselo a David. ¿Cómo quedó Samuel? En ese momento Saúl quedó totalmente desprotegido. David se colocó la armadura de Saúl y probó a andar. Y no se acomodó. David decidió pelear con sus armas y se quitó la armadura de Saúl. Es difícil pelear con dos armaduras. Tenía la que Dios le había dado a él y le habían puesto encima la de Saúl. Se quitó la de Saúl y quedó con la que Dios le dio, y con esa fue suficiente para vencer a Goliat, que es un prototipo de Satanás. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, narra que el profeta Elías en el monte Carmelo derrota a los profetas de Baal. Y dice que Elías clamó al Dios del cielo y éste respondió con fuego, consumiendo el holocausto mojado. Y luego mandó a prender a los 450 profetas de Baal y los degolló en el arroyo de Sison. Los derrotó Elías con el poder de Dios. La Biblia dice que Elías clamó. Había comunión entre el profeta y Dios. Y había intimidad.
había oración, había fuego en el altar. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23, hablando ahora de Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él, se burlaron de Eliseo, diciendo: calvo, 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 sube, calvo, sube. En el 2:24 dice: y mirando él atrás los vio, o sea, Eliseo, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos, despedazaron a los muchachos. Allí dice cuántos, léalo. El problema no era burlarse del calvo. El problema era que el calvo era un siervo de Dios y éste lanzó una palabra de maldición sobre los burladores y el oso los destrozó. Lo que quiero enseñarles es que hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra que hablamos. Aún en esto, también Dios nos dotó. ¿Qué le dijo David a Goliat antes de enfrentarse? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te cortaré la cabeza. Y así pasó. Jehová lo entregó a Goliat. ¿Con qué peleó? Con una honda y 5 piedras. Una sola piedra fue suficiente y se la asestó en la frente y después le cortó la cabeza con la misma espada de Goliat. Hay que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que expresamos. ¿Cuántas veces has maldecido a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? Declara palabra de bendición. Ahora, es que maldición no quiere decir, hey, maldito. No, es mal decir una palabra mal dicha. Tú eres un flojo, está maldiciendo. Tú no sirves para nada, es una maldición. No vas a llegar a ninguna parte, es una maldición. Son palabras mal lanzadas, mal dichas. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando, con lo que estamos diciendo y cómo le estamos hablando a nuestra familia. Declara palabra de bendición sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos. Aun cuando estés viendo lo contrario, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Estás más delgada. Hey, ya deja de decirle al pobre hombre, barrigón, no te ves esbelto. Tu hijo que de pronto está allí, tú lo estás viendo que es un drogadicto. Te veo predicando la palabra. Bendígalo. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21, dice: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada y arrojaron el cadáver, el sepulcro, lo arrojaron. Y precisamente lo arrojaron en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aún muertos, hay poder en los cristianos, porque lo que Dios da permanece para siempre. Y voy a contar algo. Los satanistas llevan a sus iniciados a prácticas en los cementerios y les advierten a sus discípulos que no pueden tocar la tumba de un cristiano, por lo que se les enseña a escoger la tumba y el cadáver
deben indagar de quién se trata y tienen la prohibición de tocar la tumba o el cadáver de un cristiano. Ellos lo saben. La cosa es que a veces entre el pueblo cristiano no saben muchas cosas. Las fuerzas de las tinieblas, el diablo y sus demonios, saben del poder que hay en cada uno de nosotros, saben del poder que hay en cada uno de ustedes. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, a diferencia de algunos que se dicen llamar cristianos que ni creen ni tiemblan. Hay algunos cristianos que se andan paseando de un lado para otro con su enorme arsenal y no se han dado cuenta todavía que lo tienen. Hay otros que saben que lo tienen, pero no saben cómo usarlo. Y hay otros que saben que lo tienen, que saben usarlo, pero que no quieren usarlo. Los hombres y mujeres de Dios ponen todo lo que tienen al servicio de Dios, aunque sea esto pequeño o insignificante. La onda de David era pequeña, pero era mayor que la espada, la lanza y la jabalina de Goliat. David fue un siervo de Dios que aprendió a usar lo que tenía y siempre dependió de Dios para tener la victoria. Quizás en tu vida debas pasar por dificultades que te pueden parecer un final terrible, pero es allí donde debes aprender solamente de Dios, a usar lo que Dios te dio y obtendrás la victoria de parte de Dios. Debes aprender solamente de Dios y obtendrás la victoria. Dios es un Dios de victoria. Nosotros somos hijos de Dios, coherederos junto con Jesucristo del reino de los cielos. Estamos llenos de poder. Estamos llenos de poder. Pero tenemos que poner, andar la dotación, el armamento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Poderoso es, poderoso. Una onda tenía David. Goliat venía con espada, lanza, jabalina y con una piedra que podría verse como insignificante ante el armamento que traía Goliat. Dios le dio la victoria. Usa tus armas. Ora. Deja de estar pidiendo oración a todo el mundo. Sí lo puedes hacer. No es malo pedir oración. No vayan a confundir lo que estoy diciendo porque no es lo que quiero que se entienda. Pero el principal que debe orar eres tú. Porque muchas veces llega y le piden oración al hermano y el hermano en la madrugada orando y el que necesita la oración durmiendo. Esa no es la idea. La batalla tiene que ser pareja. Si pides ayuda en oración, tú también tienes que orar. Porque tú eres el principal. El objetivo eres tú. Tú eres el objetivo del enemigo. Tú eres el que está allí de frente. Tú eres el que tiene que poner pecho. Tú eres el que tiene que sacar tus armas. Pero no puedes tú, a ti que te están atacando, le pides oración a tu hermano, al pastor, y tú te acuestas a dormir. Esa no es la idea. Ni eso es lo que Dios quiere. De modo que empieza a ver cómo aprendes a manejar el arsenal que Dios te ha dado. Empieza a buscar, porque estás armado hasta los dientes para hacer una guerra espiritual de frente y sin miedo y para que deshagas todas las obras de las tinieblas. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar en esta hora.